Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos en esta nueva videoclase. Vamos a tratar de terminar en esta ocasión las preguntas que hacían referencia al ejercicio de la videoclase inmediatamente anterior de los 50 trabajadores de una empresa en particular. Y además vamos a hacer la introducción a lo que tiene que ver con la tabulación en frecuencia, pero ahora de datos ya agrupados. La pregunta número 2 nos dice qué cantidad de trabajadores tiene exactamente 8 años de servicio, justo 8 años de servicio. Para eso vamos a ir entonces a la tabla de frecuencias que trabajamos en la videoclase anterior. Ubicamos exactamente las personas que tienen 8 años de servicio. La columna de frecuencia absoluta nos da precisamente cuál es la cantidad de trabajadores que tiene 8 años de servicio. En este caso nos damos cuenta de que son 8 trabajadores y por tanto para dar solución a la pregunta número 2 simplemente nos referimos a la frecuencia absoluta y decimos que hay 8 trabajadores que cumplen con esa condición de tener 8 años de servicio. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? Exactamente 6 años de servicio. Lo único que cambia de esta pregunta con respecto a la anterior es que nos piden la respuesta de manera porcentual. Es lo único que cambia con respecto a la pregunta anterior. Vamos a la tabla de frecuencias. Ubicamos entonces el valor de la variable que cumple con la condición de los 6 años de servicio. Nos damos cuenta de que en la empresa existen 9 trabajadores que cumplen con esa condición de los 6 años de servicio. Entonces, para dar respuesta a la pregunta número 3, lo que nosotros vamos a hacer es la definición de porcentaje. La definición de porcentaje nos dice que tomemos la parte, en este caso la parte que cumple con la condición, que serían los 9 trabajadores, sobre el total. El total en este caso, pues obviamente son los 50 trabajadores de que consta en la empresa y lo multipliquemos por 100 para dar la respuesta en forma porcentual. Entonces, en este caso, como decía, tomamos los 9 trabajadores que cumplen con la condición, lo dividimos entre el total de trabajadores de la empresa, que son 50 trabajadores, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, si nosotros hacemos esta operación de 9 sobre 50 en la calculadora, nos vamos a dar cuenta de que el resultado en forma decimal es 0.18. Ese 0.18 pues es el valor que yo voy a multiplicar por 100. Ahora, démonos cuenta de que ese 0.18 aparece precisamente en la columna de frecuencia relativa. De hecho, ese dato nosotros ya lo teníamos. Simplemente bastaba con multiplicarlo por 100 y obtener así el resultado de un 18% para los trabajadores que cumplen esa condición de los 6 años de servicio. Entonces, en este caso, repito, multiplicamos 0.18 por 100 y obtenemos el valor porcentual. Pregunta número 4. O sea, si aquellos trabajadores que tengan por lo menos 7 años de servicio, y esta pues obviamente es la frase clave de esta pregunta, por lo menos 7 años de servicio reciben un aumento, ¿qué porcentaje? Nuevamente la respuesta en forma porcentual, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Aquí lo importante pues obviamente es referirnos a ese por lo menos. Vamos a tener pues como mínimo los 7 años de servicio. Venimos a la tabla de frecuencia, ubicamos aquellos valores que cumplen con la condición de tener por lo menos 7 años de servicio. Claro, los que tienen 7, los que tienen 8 años de servicio y por supuesto los que tienen 9 años de servicio. Estos tres valores de la variable son los que cumplen con la condición y por supuesto las frecuencias absolutas correspondientes son las que nos dan a nosotros el resultado final de cuántos son los trabajadores que cumplen con la condición de tener por lo menos 7 años de servicio. Lo que vamos a hacer en este caso para responder la pregunta número 4 es tomar cada una de las frecuencias absolutas de los valores de la variable que cumple con la condición, sumarlos y obtener el total de trabajadores que cumple con la condición. Sumamos 10 más 8 más 6 en este caso, nos da un total de 24. Ese es el valor de trabajadores o el total de trabajadores que cumple con la condición. El 24 es la parte, en este caso lo vamos a dividir nuevamente por el total para pasarlo a forma porcentual y lo multiplicamos por 100. Tomamos nuestra calculadora, hacemos la división de 24 entre 50. De forma decimal este resultado entonces nos va a dar un valor de 0.48 que al multiplicarlo por 100 para darlo en forma porcentual nos da un 48%. Lo que quiere decir que los empleados que tienen por lo menos 7 años de servicio corresponden a un 48%. Bien, chicos y chicas, un pequeño paréntesis acá en este punto para designar la tarea que vamos a entregar. Presta mucha atención, fecha de entrega, viernes 26 de febrero, vía pizarrón de tareas de plataforma únicamente. Y los ejercicios que vamos a hacer son los siguientes. En vista de que ya desarrollamos el 1A, ahora vamos a continuación a hacer el 1B, C, D y E,
junto con el 2A. Esos son los ejercicios entonces de la tarea que vamos a entregar el viernes 26 de febrero. Pregunta número 5. Si todos los trabajadores que tengan máximo 5 años de servicio reciben una bonificación, ahí nuevamente pues está la palabra clave, el máximo 5 años, no podemos pasar de ese valor. ¿Qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? Nos vamos a ir entonces a la tabla de frecuencia, vamos a verificar los valores de la variable que cumple con esa condición. En este caso tenemos los 5 años como máximo de servicio y por supuesto los 4 años que cumplen con esa condición porque no se pasan de esos 5 años. Esos dos valores pues obviamente son los que cumplen con la condición. En este caso, si nosotros queremos determinar el total de trabajadores acumulado dentro de esos dos valores de la variable, pues podemos tomar esta frecuencia absoluta acumulada de esos dos intervalos, que sería el correspondiente a 17 trabajadores. Para resolver la pregunta número 5, entonces vamos a tomar simplemente como respuesta esos 17 trabajadores que cumplen con la condición de tener como máximo 5 años de servicio. Pregunta número 6. Si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13.200 por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? Aquí cabe decir que esta es una operación que la empresa hace indiscriminadamente, es decir, en este caso no le interesa cuántos años tiene el trabajador, ni tampoco qué cantidad de trabajadores cumple con un cierto requisito de años. Aquí lo único que nos interesa es el total acumulado de todos los 50 trabajadores en cuanto a los años que llevan laborando en la empresa. Por eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicar en esta nueva columna de la tabla de frecuencias un par de valores que nos van a servir de referencia para desarrollar este ejercicio. En primera instancia, yo lo que voy a hacer es darle a la variable un nuevo nombre. La voy a llamar x sub i y en este caso ustedes se van a dar cuenta de que más adelante ese x sub i va a cobrar un valor muy importante. Lo que yo voy a hacer en esta nueva columna es la multiplicación de los valores de la variable por la cantidad de veces que se repite cada uno de esos valores. Con eso yo voy a saber entonces cuántos trabajadores en últimas, como estos 9 que están aquí, cumplen con la condición de tener, por ejemplo, 4 años de servicio. No me interesa que sean 9, no me interesa que sean 4, sino que me interesa es tomar el dato de cada uno de esos 9 trabajadores e irlo sumando sucesivamente. Y ustedes saben que una suma abreviada pues no es otra cosa que una multiplicación, y esa es la razón de por qué aquí vamos a multiplicar los años de servicio, en este caso 4, por los 9 trabajadores que cumplen con esa condición y obtenemos un total de 36 años ya acumulados para esos primeros 9 trabajadores. Hacemos exactamente el mismo ejercicio para el segundo valor de la variable, en este caso sería 40, 5 por 8, 6 por 9, 54, 7 por 10, 70, 8 por 8, 64 y 9 por 6, 54. Tomamos nuestra calculadora entonces y vamos a hacer la sumatoria de todos estos valores para ir acumulando y acumulando y acumulando años para saber el total de todos los años que han acumulado todos los trabajadores de la empresa hasta la fecha y saber cuánto me va a costar a mí la bonificación. En este caso nos cuenta de que nos da 318. Ese resultado es la cantidad de años acumulados por todos los trabajadores de la empresa. Yo voy a tomar esos 318 años acumulados en total y eso es lo que tengo que multiplicar por mi bono, por lo que yo decidí darles como bonificación, que son 13.200 pesos. Por cada año laborado, saber cuánto me va a costar entonces en total esa bonificación. Tomo la calculadora, hago la multiplicación de 318 por 13.200 y eso me da un total de 4.197.600. Ese entonces sería el costo final, 4.197.600 que tendría para la empresa el pago de esa bonificación. Vamos a terminar esta videoclase con la conceptualización de lo que tiene que ver con la construcción ahora de tablas de frecuencia, pero para datos agrupados. Con eso, pues obviamente tenemos el insumo para en la próxima videoclase hacer la parte práctica o procedimental de este mismo ejercicio. En primera instancia, valga la redundancia, lo que nosotros vamos a hacer en el caso de los datos agrupados es armar grupos que más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a llamar intervalos o clases. Los intervalos no son otra cosa más que un listado de requisitos, un listado que en últimas esencialmente contiene únicamente dos ítems, dos requisitos, un límite inferior y un límite superior, que designan qué datos de nuestra base de datos caben o no caben dentro de ese intervalo específico o dentro de ese grupo específico.
Los conceptos que vamos a trabajar en primera instancia, tenemos el rango o recorrido, que no es otra cosa más que tomar el valor más alto de nuestra base de datos y restarle el valor más pequeño. Ese es el rango o recorrido. El número de intervalos o de clases o de grupos lo vamos a designar con la letra M minúscula. Lo vamos a obtener bien sea de la indicación que nos dé el ejercicio específicamente de cuántos debemos utilizar, o bien sea haciendo uso de esto que se llama la regla de Sturges, dada por esta fórmula que aparece aquí, donde n es el número de elementos de la muestra o de la población. Lo vamos a introducir aquí en esta fórmula. Muy seguramente el resultado de la utilización de esta fórmula nos va a dar en forma decimal. Nosotros lo que vamos a hacer en primera instancia es hacer un redondeo y en segunda instancia seguir una recomendación que nos da la estadística, y es utilizar un número impar de intervalos o de clases. Es solamente una recomendación, no quiere decir que una tabla de frecuencias de datos agrupados no se pueda hacer con un número de intervalos par, pero se recomienda en casos de que se necesiten hacer ejercicios de definición de desempate entre diferentes intervalos. Por eso se recomienda esencialmente trabajar con un número impar de intervalos. La amplitud del intervalo, designada por la letra alfa, está dada por el rango o recorrido dividido en el número de clases. En este caso, pues tomamos el resultado que nos dio acá y lo dividimos por el resultado que nos dé acá o que hayamos determinado en este punto, y eso nos da la amplitud del intervalo. Los límites del intervalo son esencialmente eso que les decía, ese listado de requisitos para saber si un dato cabe o no dentro de ese intervalo. Está el límite inferior, que es el más bajito, el límite más bajito, y el límite superior, que es el más alto. Lo que nos dice en esencia este párrafo es lo siguiente: yo construyo un intervalo, mi intervalo actual tiene un límite inferior y un límite superior, y que el límite superior pues debe coincidir con el límite inferior del siguiente intervalo. Además, una recomendación que yo les hago para iniciar la construcción de una tabla de frecuencias de datos agrupados e iniciar por supuesto con el primer intervalo es asumir su límite inferior de ese primer intervalo como el valor más bajo de la base de datos, y a partir de allí y utilizando la amplitud del intervalo construir el primer intervalo, y con el límite superior del primer intervalo empezar a construir el segundo, tercero, etcétera, todos los demás intervalos que necesitemos o que pues hayamos determinado utilizar en la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Finalmente, por este lado está la marca de clase. Miren que aquí nosotros estamos utilizando la misma nomenclatura que utilizamos hacia el final de la tabla de frecuencias del ejercicio anterior. La marca de clase esencialmente es un valor representativo, en vista de que yo aquí ya no tengo valores únicos, sino que tengo intervalos que contienen varios datos. Necesito encontrar un solo valor que represente a todos esos datos que están contenidos dentro de cada intervalo. Esa es la marca de clase. Y en últimas, la marca de clase, ¿cómo se obtiene? Se obtiene esencialmente con un promedio del límite inferior del intervalo, límite superior del intervalo, dividiéndolo por 2. Fíjense que esencialmente es un promedio. Ahora, lo que viene a continuación, este listado de frecuencias, fíjense que coincide totalmente con lo que habíamos hecho con los datos no agrupados. La nomenclatura es esencialmente la misma. Y en vista de que nosotros ya trabajamos con la marca de clase, pues obviamente aquí la determinación de cada una de estas frecuencias no va a tener un trabajo muy diferente al que aplicamos en el momento de construir nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. Todas se van a obtener de forma similar: la acumulación, la parte individual, las frecuencias absolutas y por supuesto las frecuencias acumuladas. Con eso terminamos entonces esta nueva videoclase. Chicos y chicas, no olviden dejar el comentario. Muchísimas gracias por su visita, por su atención, y que tengan un muy feliz resto de día.